¿qué tal, ingenieros? ¿Cómo les va? Continuamos con nuestras sesiones, estamos ya a la mitad de nuestra primera semana y el día de hoy vamos a tocar el tema de administración de riesgo en la cadena de suministros, dentro de nuestro tema general de esta semana, que es el marco estratégico en la cadena de suministros. Bueno, les invito a acompañarnos a esta sesión de hoy. Vamos. Bien, amigos, vamos a continuar con nuestras sesiones y el día de hoy vamos a hablar sobre administración de riesgo en la cadena de suministros. Bien, como tal hemos preparado también una sesión corta donde principalmente podemos decir que es la administración de riesgo una tarea fundamental para todas aquellas empresas que quieran evitarse disgustos a lo largo de su cadena de suministros. Y bueno, podemos decir también que para que estas empresas puedan hacer una gestión eficaz del riesgo, lo que nosotros necesitamos hacer es identificar oportuna y adecuadamente a sus enemigos o a nuestros enemigos, que en este caso son los riesgos. ¿Sí? Entonces, les voy a presentar para todos un pequeño recuento de los principales riesgos a los que suelen estar involucrados la cadena de suministros. Pero antes, eh, podemos decir también en términos generales que el riesgo es cualquier evento o suceso que implique una amenaza, ¿no?, a la organización. A eso es conocido como riesgo. En todo caso, también es importante saber que los riesgos deben ser gestionados, al igual que, por ejemplo, los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ¿no? Riesgos financieros, ¿no? Todo tipo de riesgo requiere ser gestionado de alguna manera para que, para evitar que nos sintamos amenazados, ¿no? Que los peligros que representen estos riesgos se materialicen y puedan causar un daño a la organización. Y también podemos decir también que solo una buena gestión de riesgo, ¿no?, y una buena evaluación del riesgo puede llevar a que podamos controlar y mitigar estos riesgos a lo largo de nuestra cadena de suministros, ¿no? Entonces, vamos a ver ya el recuento de los riesgos inherentes a la cadena, ¿no?, a la cadena de suministros, donde vemos que principalmente podemos hablar de temas de calidad, ¿no? ¿Y a qué podemos referirnos cuando hablamos de calidad? Eh, Decimos que calidad está referido básicamente al calvario que puede suponerse el hecho de tener más de un proveedor dentro de nuestra cadena. Entonces, cada proveedor puede tener sus propias implicancias, sus propios problemas y un nivel de incertidumbre que a mayor número de proveedores se incrementa el nivel o factor de incertidumbre. Quiere decir que cuanto más compleja es nuestra cadena de suministros, el riesgo es mayor en torno a la calidad del producto. Y eso si le sumamos también la calidad de nuestro propio producto, ¿cierto? Entonces, hay un tema muy interesante en cuanto a los riesgos inherentes a la calidad. Otro riesgo también es el tema de los inventarios, ¿no? Eh, a muchas personas que trabajamos en cadena de suministros y en general en una labor relacionada con la logística, nos suele correr un sudor frío al momento de escuchar que hay un quiebre de stock, una rotura de stock, ¿no? Eh, Eso es importante, poder manejarlo, poder gestionarlo, ¿no? Cuanto más compleja sea nuestra cadena de suministros, el riesgo de incurrir en una situación de rotura de stock o de quiebre suele ser más inminente, ¿no? Eh, Esto relacionado básicamente también a que mientras más grande sea la organización, pues las cantidades y los niveles de inventario pueden ser un número más amplio, ¿no? Entonces ahí se va complicando la situación y en este caso, para los analistas que trabajan coordinando o operando los inventarios, es más complicado a nivel que va creciendo la organización, hay un mayor riesgo en el tema de inventarios. Por eso es importante, en este caso puntualmente, hacer una adecuada previsión de la demanda para que no exista quiebre en ningún punto de la cadena, ¿sí? Otro riesgo importante también que debemos tener en cuenta son los desastres naturales, ¿no? Desastres que obviamente por sus características nosotros no estamos en la posibilidad de controlarlos, pero sin embargo pueden causar un efecto
en algunos casos hasta catastrófico, sobre las organizaciones, sobre las empresas, ¿no? Eh, Hay incidentes que han ocurrido a nivel de transporte marítimo, a nivel de transportes terrestres, eh, ter eh, a nivel de transporte aéreo también. Entonces todos los niveles de transporte están sujetos a riesgos ocasionados por desastres naturales. Otro factor importante o riesgo inherente es el tema de la economía, y en muchos casos también podemos ver que la situación económica de algunos países constituye un riesgo bastante latente, y a la vez también un factor casi imposible de controlar, ¿no? Y estos riesgos pues afectan directamente a nuestros intereses o a la zona de interés en donde está operando nuestra organización. Resultado de estos problemas puede desencadenarse en temas de incremento del costo de las materias primas, subida en el precio, por ejemplo, de los combustibles también, ¿no? Eh, y que sean puntualmente en algún lugar donde esté operando nuestra organización o parte de nuestra cadena de abastecimiento, ¿no? Cualquier presupuesto que nosotros podamos establecer, si se ve afectado por un tema de economía de la zona, ¿no? Del área de impacto, puede terminar yéndose al agua, porque simplemente son cuestiones que no podemos controlar de manera directa, ¿sí? Entonces, es natural esos altibajos, y usualmente las cadenas de abastecimiento suelen tener alguna estrategia que permita mitigar los efectos de los riesgos económicos, ¿no? Otro punto importante también son las pérdidas en el tránsito, ¿no? Las pérdidas en el tránsito implican cuestiones de secuestros, robos, asaltos, ¿no? Pero que sin embargo podemos de repente mitigar a través de estrategias como la utilización de seguros, ¿no? La utilización de seguros, eh, y que sin embargo también significan todo un trámite engorroso para hacer el canje de los seguros, de los papeleos administrativos, y de por sí la pérdida económica también al haber podido de repente extraviar o siniestrar alguna parte de nuestra mercadería que esté atravesando un tránsito. Otro elemento también importante es el retraso para el lanzamiento de nuevos productos, y esto también sumado a que probablemente en algunas organizaciones tenemos un gran número de proveedores que nos pueden poner en riesgo también el lanzamiento de nuevos productos. Eh, Esto supone también un reto para las organizaciones, ya que normalmente para el lanzamiento de productos podemos soler tener fechas fijas del lanzamiento, y también la colocación de noticias en materia de exclusividad de repente, que puede distar con la realidad en la cual lo estamos atravesando por el retraso, ¿no? Y esto suele pasar de repente entre uno o hasta incluso varios proveedores, ¿no? Por eso hablábamos en clases anteriores de proveedor y de proveedor de proveedor, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el riesgo en los retrasos. Otro tema también es el tema de ciberseguridad, ¿no? Muchas organizaciones ya le encargan prácticamente mucho de la gestión de la cadena de suministros a los sistemas informáticos que utilizan, los que conocemos en algunos casos como ERPs, ¿no? Y estos ERPs están siempre expuestos a la posibilidad de que exista de repente un ataque informático y que pueda causar inconvenientes a lo largo del flujo de información en nuestra cadena de suministros, de repente modificando datas, cambiando las fechas de los pedidos, ¿no? Y también de repente el tema de las transferencias económicas, ¿no? Muchos problemas ya existen sobre ciberseguridad relacionado a ataques a cuentas bancarias, ¿no? Y también obviamente a la información propia de la organización. Otro tema también a tener en cuenta como riesgo es la propiedad intelectual, y muchas organizaciones están preveyendo este tema
para que cada vez tengan en cuenta el establecimiento de protocolos que permitan controlar el tema de propiedad intelectual de sus productos, ¿no? Es usualmente una problemática habitual que encuentran las empresas grandes en países que están en vías de desarrollo. No pueden encontrar productos similares, en algunos casos hasta con su mismo nombre, ¿no? Con su misma marca, y eso puede representar un gran riesgo a la cadena de suministros, tanto para los trabajadores, para los clientes, para los proveedores, ¿no? A fin de evitar robos y también de repente apropiaciones indebidas de estos productos. ¿No? Un elemento más también es el tema de la inestabilidad política. La inestabilidad política suele ser en gran medida uno de los inconvenientes más imprevisibles, ¿no? Donde medir los costes y los inconvenientes que puede ocasionar una situación de estas características es fundamental. Y esto también nos debe permitir establecer puntualmente, ya habíamos visto en la parte de decisiones estratégicas que hablamos el día de ayer, el tema de ubicación de los centros de distribución y ubicación de las zonas de producción. Entonces, la inestabilidad política debe ser un factor a considerar a la hora de determinar cuestiones estratégicas como ubicación y número de puntos de distribución y de producción. Y finalmente, otro elemento de riesgo también que no por ser el último es el menos importante, es el tema de aduanas, ¿no? Muchas veces confiamos nuestro proceso o parte del proceso que tiene que ver con el tema aduanero en cuanto a los plazos y todo lo solemos dejar de repente que corra su flujo a la deriva, ¿no? Entonces, esto básicamente está orientado a que se busque una mejora en la detección, por decir de repente, de contenedores que puedan tener el riesgo de ser violentados o manipulados para la introducción de otros productos que no están permitidos, ¿no? Entonces, ese es un riesgo muy alto también que tiene que estar ligado o está ligado a cuestiones ya un poco bordeando el tema criminal, ¿no? Cuando a veces se utilizan nuestras embarcaciones, nuestra carga, para transportar mercadería que no es la nuestra, pero que sin embargo la pueden utilizar de manera ilícita, ¿no? Entonces eso también es otro riesgo a considerar dentro de los riesgos inherentes a la cadena de suministros. Entonces, en ese sentido, hemos recopilado un autor que es Sheffield en su edición del 2005, donde clasifica estos riesgos como modos de falla, ¿no? Modos de falla relacionados principalmente a una tabla que él nos propone y que se las muestro acá. Y bueno, ya van a tener oportunidad de leerla ustedes personalmente, pero donde habla básicamente de una clasificación de todo lo que hemos hablado hace un instante en los riesgos inherentes, pero de manera esquematizada, donde por ejemplo podemos ver que las fallas en el suministro, estamos hablando de fallas de parte de nuestros proveedores, ¿no? Donde hay una escasez que puede ocasionar una disrupción o una paralización de nuestras operaciones operativas, bueno, de nuestras operaciones productivas, perdón, y que pueden desencadenar en un problema de bajo nivel de servicio, problemas de insatisfacción con el cliente, ¿no? Y sobrecostos también. Fallas en la demanda son fallas asociadas a que hay una interrupción temporal o permanente de la demanda y lo que nos permite o nos obliga a tener problemas en el cálculo o en la previsión de los pronósticos de ventas, ¿no? Pronósticos de la demanda. Otro modo de falla puede ser también las fallas en el transporte, ¿no? Lo que hablábamos de interrupción de las vías de transporte, problemas de desastres naturales vinculados al transporte fluvial o marítimo, perdón, también. Fallas en las instalaciones, cuando alguno de nuestros equipos, nuestras máquinas, nuestros edificios fallan y no están en la disponibilidad de ofrecer producto
poco material disponible para nuestros clientes. Fallas también en la red de comunicaciones, ¿no? Asociado también al tema de riesgos vinculados con ataques cibernéticos, ¿no? Hackeos y todo eso. Eso puede desencadenar a que haya cortes o indisponibilidad de la información, ¿no? Lo que nos va a hacer cortar nuestras coordinaciones operativas, la ejecución de transacciones también quizás, ¿no? Entonces eso es importante, tener un modo de fallo en las comunicaciones. Y finalmente violaciones en la carga, lo que estaba relacionado también con el tema aduanero, ¿no? Donde por decir, se introducen armas de repente en un contenedor que estaba destinado para carga de un producto alimenticio de repente, ¿no? Entonces eso es un modo de fallo que está dentro de la clasificación. Entonces estos modos nos van a permitir a nosotros analizar de manera adecuada al momento de que establezcamos, más adelante vamos a ver, la posibilidad de construir una matriz de riesgo que nos permite identificar claramente cuáles son los riesgos asociados a nuestra organización y cuáles son las estrategias que nosotros debemos tomar para eliminar o mitigar estos riesgos, ¿no? Y entre tanto, es importante también ver que estrategias comunes para la mitigación están relacionados o están establecidos en tres líneas, ¿no? Estrategias de robustez de la cadena, estrategias de confiabilidad de la cadena y estrategias de resiliencia. Las estrategias de robustez están relacionadas básicamente a cuán capaz es nuestra organización de cubrir una determinada demanda con su sistema de abastecimiento o su cadena de suministro, ¿no? Mientras que los de confiabilidad habla de cuán preparado está nuestra cadena de suministros para que a través de la confiabilidad que tenga en cada uno de sus proveedores pueda mantener un flujo permanente de la cadena. Y finalmente la otra estrategia que se puede utilizar es la estrategia de resiliencia. Quiere decir que cada vez que la organización se ve involucrada en un problema o en un riesgo efectivo en su cadena de suministros, tiene la capacidad de reaccionar lo más rápido posible para que no se altere o se afecte el flujo de los materiales. Y en este caso vemos pues que en la gráfica, en el tiempo comparado con el performance, que en este caso puede ser el nivel de servicio, ¿no? Es el nivel de servicio. Entonces, nuestra mejor estrategia se constituye o podría constituirse las estrategias de confiabilidad. ¿Por qué? Porque alineamos nuestras intenciones dentro de la gestión de cadena de suministros con las intenciones de nuestros proveedores y también con las de nuestros clientes, ¿no? Entonces, estas tres estrategias son muy importantes a tener en cuenta a la hora de plantear soluciones que puedan estar relacionadas a una adecuada gestión en la cadena de suministros, ¿no? Finalmente también quiero hablarles de un enfoque que, bueno, es parte de una adecuada gestión de la cadena de suministros, pero que sin embargo está ligado a la utilización de una norma internacional, que en este caso es la ISO 28001, ¿no? Que es una norma ISO ligada a la gestión de riesgo en la cadena de suministro. ¿Y cómo así? Bueno, dista un poco de la gestión de calidad que es la ISO 9001, que está enfocado en el proceso, ya que esta norma ISO 28001 está enfocado básicamente en la evaluación del riesgo que nosotros podamos hacer de nuestra cadena o de cada uno de los elementos de la cadena de abastecimiento. De esta forma, y a través del uso de la norma ISO 28001, por ejemplo, que es una tendencia que se está utilizando en los últimos años, se obtiene información necesaria ¿para qué? Para establecer objetivos y metas adecuadas con respecto a la seguridad en la cadena de suministros.
se puede también a través de ello establecer programas adecuados para que la empresa pueda reaccionar de manera oportuna y eficiente ante alguna ocurrencia de algún riesgo propio de nuestra cadena, ¿no? También nos sirve para determinar los requisitos para el diseño y la especificación e implementación de nuestra cadena de suministros, ¿no? O sea, eh, una adecuada evaluación de riesgos bajo el enfoque de la norma 28001 nos va a permitir tener todos los requisitos necesarios para que estratégicamente podamos establecer una cadena que sea confiable. También nos va a permitir identificar los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que nuestra cadena mantenga el flujo tanto de materiales como de información sin verse afectada por ningún riesgo. También nos va a permitir identificar las necesidades de formación y las habilidades de formación para hacer capacitación y las habilidades para proveer de entrenamiento adecuado en donde se hayan determinado o identificado riesgos que requieran de un nivel de aprendizaje superior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ser claros, este riesgo o este nivel de formación, perdón, debe estar alineado a lo que se ha identificado en nuestra evaluación de riesgo. Así, por ejemplo, en el productor inicial, entonces si nosotros vemos que hay un riesgo de que el productor incumpla con alguno de nuestros contratos de aprovisionamiento de algún material, entonces esta identificación de necesidades de formación nos va a permitir que las personas encargadas de hacer el contacto con nuestro proveedor inicial tengan las capacidades necesarias para que aseguren el control sobre este aprovisionamiento y de repente también para hacer un aseguramiento de la comunicación y la negociación a todo nivel. Entonces, eso es lo que nos va a permitir una adecuada identificación de la formación y las habilidades necesarias. Y en el caso de las habilidades, puntualmente, de repente en la parte final de nuestra cadena de abastecimiento, cuando las personas involucradas en el manipuleo no tengan la suficiente o el suficiente entrenamiento para manipular la carga o el material que nosotros estemos distribuyendo, este tipo de identificación, fruto de la evaluación, nos va a permitir proporcionarle a ellos de las habilidades y de las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo, ¿no? Desarrollar los controles operacionales también, ¿por qué? Porque esto, una evaluación en el enfoque de la ISO 28001 nos va a permitir establecer controles operacionales, procedimientos, registros, fichas de control, ¿no? Matrices también de trabajo, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir también. También finalmente nos va a permitir establecer un marco de trabajo desde el punto de vista estratégico y el punto de vista operacional para la gestión de riesgos a nivel global en toda la organización. ¿Sí? Porque hay muchas organizaciones que tienen su punto de partida en otros países. Entonces, un enfoque en base a la norma 28001 nos va a permitir apuntar a que todos los niveles de la cadena de suministros estén bajo un nivel de control o algún tema de monitoreo permanente, ¿no? Que nos permita evaluar, tomar acciones de mejora, ¿no? Y a la vez reformular nuestros planes a mediano y largo plazo. ¿No? Quiero mostrarles también de un trabajo propio que he desarrollado hace un tiempito atrás. Podemos ver acá una matriz de evaluación de riesgos, que es prácticamente la partida de nacimiento de un sistema o de una gestión o administración de riesgos en la cadena de suministros. Esto es para un negocio de carpintería de madera, ¿no? Donde, por ejemplo, se identifican el riesgo en este caso es el bloqueo de las vías, ¿no? Se asigna una probabilidad, se mide o se asigna un impacto, ¿no? Hacemos una descripción de cuál sería el riesgo, ¿no? El nivel de bloqueo representa una frecuencia moderada, hay inseguridad vial, inconformidad de los transportistas, en algunos casos los mismos transportistas suelen bloquear las vías, en algunos casos huelgas, manifestaciones
o incluso el mismo tráfico vehicular, ¿no? Entonces, sobre ello, el impacto podría ser retraso en las entregas del producto y incremento del costo del transporte, por decir, ¿no? Entonces, el riesgo se calcula como el producto entre la probabilidad y el impacto, ¿no? Y la calificación del riesgo en base a este indicador, que en este caso es 10, es un riesgo bajo, ¿no? Quiere decir que probablemente pocas veces va a suceder y a consecuencia de que sí puede ocurrir, entonces la empresa, en este caso, o la organización, debe determinar un nivel de control y una descripción general al entorno a este riesgo analizado, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, acá indicamos que el control existente para este riesgo es que la empresa ha destinado un personal a cargo para la revisión permanente de los medios de comunicación y de información que nos permita conocer en tiempo real cuál es la situación de las rutas de distribución para así ver la posibilidad de tomar otras rutas o que se hagan precisiones en cuanto al incremento de las salidas para que los bloqueos no alteren la entrega del producto final. ¿Sí? Entonces, en descripción general vemos un comentario donde dice que el impacto es leve y puede tener un buen control sobre la información para evitar entrar en rutas bloqueadas. ¿No, amigos? Entonces yo les voy a proporcionar también este ejemplo para que lo tengan ahí como material de referencia. Y también quería mostrarles acá un documento que he podido revisar hace un tiempo atrás, que es un documento sobre la administración del riesgo en la cadena de suministros. Es un boletín informativo de la organización APIX del capítulo México, ¿no? Donde muestra la situación o la realidad de algunos sectores con respecto a la gestión de la seguridad o de los riesgos en la cadena de abastecimiento. Nos dice que, por ejemplo, han participado 274 empresas, de las cuales la gran parte es de manufactura, ¿no? Eh, por acá vemos el tamaño de las organizaciones, ¿no? Y acá consultan a todo ese globo o ese universo de empresas si alguna vez ha sufrido alguna interrupción en la cadena de suministros, de los cuales más de la mitad nos dice que sí ha tenido problemas de interrupción en la cadena de suministros, ¿no? Y acá nos da una descripción que, por ejemplo, dice que es posible que algunas industrias hayan sufrido algún tipo de interrupción como consecuencia de acciones preventivas o de excesos de inventarios, ¿no? Entonces, es una de las razones, ¿no? Hablábamos en la parte de las diapositivas que un tema o un problema va a ser el tema de inventarios, ¿no? Y hay que tener muy fino la estrategia de inventarios que debe implementar la organización. Para este caso, una pregunta también es qué metodología utiliza la organización para administrar el riesgo en toda su extensión, ¿no? Y la mayoría tiene su propia metodología y otra gran parte, que es el 45%, no tiene ninguna metodología. Quiere decir que no hacen gestión de riesgo y eso es una cuestión que hablábamos el día de ayer. Si no tenemos un camino, no tenemos una ruta trazada, nosotros podemos andar a la deriva, pero aparentemente va a ir funcionando todo, pero no es la realidad, ¿no? Vean, ahí pueden revisar más información, también les voy a proporcionar este material, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, estratégicamente, cómo se comparten los planes de riesgo entre las organizaciones, ¿no? Eh, Hay organizaciones que exigen a sus proveedores sus planes de riesgo, ¿no? Mientras que hay organizaciones que no piden ningún plan, ¿cierto? Entonces, de las que piden, de las que exigen, lo comparten con sus proveedores, ¿no? También lo comparten con su red de distribución, una gran parte, pocos con el cliente final y otro gran número también no comparten con nadie sus planes. O sea, no hay no hay una alineación entre los planes de sus clientes o sus proveedores con los propios de la organización, ¿no? ¿De dónde provienen la mayor cantidad de riesgos dentro de la cadena de suministros? Vemos básicamente que es
Demanda no planeada quiere decir que hay fluctuaciones de la demanda no previstas, y también por incumplimiento del proveedor quiere decir que hay bajo nivel de confiabilidad de estos proveedores, ¿no? Bien, entonces yo les voy a dejar este material para que lo revisen. Si tienen alguna duda también me lo consultan, ¿sí? Es un material bastante interesante. Bien amigos, hasta aquí nuestra sesión de hoy. Gracias.